tanto en cuarto como en quinto lo hemos visto. Entonces, más que todo es un recordatorio de cómo nosotros podemos llenar esa ficha clínica. Recuerden que la ficha clínica, más que todo, es la historia, ¿verdad?, de la enfermedad del paciente, donde ustedes, ¿verdad?, hicieron una tarea y tanto los de quinto también tienen conocimiento de cómo llenar esta ficha clínica. Colocamos, ¿verdad?, todo el nombre del paciente, todo, más que todo, los datos personales del paciente. Entonces, en esa ficha clínica también vamos a registrar la historia y el motivo de consulta, ¿verdad?, de por qué llegó el paciente. Entonces, en el motivo de consulta, por ejemplo, ¿verdad? Si el paciente nos refiere o los familiares vieran que lo traemos porque tiene dolor de estómago, ¿verdad? Hace 3 días. Entonces nosotros en la ficha vamos a registrar que tiene un dolor abdominal de 3 días de evolución. Entonces, ya en la historia clínica nosotros vamos a colocar, ¿verdad?, lo que el paciente nos va a decir o el familiar, qué es lo que tiene, qué síntomas tiene el paciente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en este caso yo voy a colocar familiares del paciente refieren que hace 3 días inicia con ardor abdominal en epigastrio, hipocólico, ¿verdad?, en una escala de dolor que lo acompaña de náuseas y vómitos en 10 ocasiones por día, ¿verdad?, dejando de vomitar hace 2 días, por lo que al ver que el dolor abdominal no desaparecía, consultan a un centro hospitalario. Entonces ahí más que todo vamos nosotros a colocar la historia de lo que nos están contando, ¿verdad?, los familiares, solo que ahí nosotros no lo vamos a colocar como el familiar o el paciente no lo dice, ¿verdad? Entonces ya vamos a colocar palabras médicas según, ¿verdad?, lo que nosotros hemos visto. Si dice el paciente, ¿verdad?, yo tengo dolor de cabeza, ¿usted qué va a colocar que tiene el paciente? ¿Alguien podría responderme? Cefalea. Muy bien. Entonces vamos a colocar, ¿verdad? Paciente refiere que tiene cefalea hace 2, 3 días, dependiendo, ¿verdad? Entonces no vamos a colocar nosotros dolor de cabeza en lo que es ya la historia. Y luego, yo no sé, ¿verdad? ¿Se recuerdan de la historia clínica? Ahí también registramos todos los antecedentes que pueda tener el paciente, ya sean médicos, quirúrgicos, inmunológicos, traumáticos, también los hábitos, ¿verdad? En los hábitos, ahí vamos a escribir si el paciente, por ejemplo, es alcohólico, consume alguna droga o algo, ¿verdad? En sus hábitos del paciente. Luego también, ¿verdad? Tenemos antecedentes familiares, si el paciente también tiene familiares con algunas enfermedades. También, ¿verdad?, en la ficha clínica, en caso si es mujer, pues también registramos los datos ginecológicos en la ficha clínica, ¿verdad? Y obviamente si es masculino o es hombre, pues no le vamos a realizar ese tipo de preguntas. Entonces, en nuestra ficha clínica, que también le vamos a hacer llegar a usted en el documento, para que usted pueda orientarse, ¿verdad?, para poder realizar su historia clínica o su evaluación, que ahí va a ir adjunta, la historia clínica e incluso, ¿verdad?, qué es lo que usted tiene que colocar para que usted también pueda realizar de una mejor manera su evaluación. En la historia clínica también vemos la revisión por sistemas. La revisión de sistemas, entonces ya vemos lo que es el examen físico, ¿verdad? Ahí vamos a ver, ¿verdad?, cada sistema o órgano que el paciente, ¿verdad?, refiera que quizá tenga dolor. Ustedes saben que a veces hay pacientes que van, por ejemplo, por fiebre, pero tenemos, ¿verdad?, ver qué es en sí, por qué le está causando la fiebre. Quiere decir que el paciente de repente solo va por eso, pero
podemos encontrar otras enfermedades, otras anormalidades que tiene el paciente. Entonces, en la revisión por sistema, nosotros vemos, ¿verdad?, los ojos, si el paciente, por ejemplo, no tiene alguna dificultad en los ojos o si él usa lentes, ¿verdad? Entonces, todo eso lo vamos a registrar en la revisión por sistemas. Vamos a ver los oídos, que estén perfectamente bien, si el paciente ha perdido la audición. Incluso, ¿verdad? Lo vamos a notar cuando nosotros vamos a estar platicando con el paciente, no nos va a escuchar. Entonces, quiere decir que él no tiene una buena audición. Vamos a ver su patrón respiratorio, ¿verdad? Le vamos a contar sus respiraciones para ver si está normal. ¿Cuáles serían los parámetros normales de la respiración? ¿Alguien podría decirnos? ¿Alguien, por favor, podría participar y decirme cuáles son los parámetros normales que nosotros registramos en la respiración, en el signo vital de la respiración? 12 a 18 respiraciones por minuto. Sí, perdón. ¿Sí, Ana? 12 a 18 respiraciones por minuto. Ajá, muy bien, gracias, Ana. Sí, ¿verdad? Como decía su compañera, lo normal es de 12 a 18 respiraciones por minuto. Entonces, nosotros debemos de ver, ¿verdad? Para informarnos si el paciente no tiene alguna enfermedad respiratoria, ya sea de los pulmones, y también, ¿verdad? Revisamos lo que es el corazón para ver si no tiene una taquicardia o bradicardia en relación al sistema cardiovascular. Entonces, todo eso vamos revisando al paciente. En clases, ¿verdad?, anteriores, o en quinto, recordemos, ¿verdad?, que para dar un examen físico a veces nos lleva de 45 a 1 hora. Quizá alguno de ustedes, ¿verdad?, ha consultado al médico, quizá ha acompañado a algún familiar, ¿verdad?, con el médico. Hay médicos que se tardan 1 hora. ¿Por qué? Porque dijimos que el examen físico es desde la cabeza hasta los pies. Entonces, ¿cómo se llama médicamente ese examen que hacemos de la cabeza a los pies? ¿Alguien se recuerda? Examen físico. Cefalocaudal. Ajá, gracias. El examen físico es todo, ¿verdad? Donde nosotros hacemos la revisión por sistema. Y ese examen que realizamos, ¿verdad?, se llama cefalocaudal, que empieza desde la cabeza hasta los pies. Entonces ahí vamos a registrar todo, ¿verdad? Vamos a pasar por sistemas, más que todo evaluando los síntomas o signos que pudiera presentar el paciente. Vamos a registrar también, ¿verdad?, el sistema gastrointestinal, genitourinario, también, ¿verdad?, el sistema musculoesquelético, para ver si el paciente tiene una buena movilidad, dependiendo si es ya un paciente adulto mayor, pues ya va a tener algunas dificultades. Vamos a también a revisar, ¿verdad?, su sistema nervioso central y periférico. Vamos a ver aspectos también de la piel, ¿verdad? Quizá, como les decía, el paciente va por fiebre o un dolor de cabeza, pero también podemos encontrar otras enfermedades que puedan estar afectando al paciente. Dentro de nuestra ficha clínica también, ahí vamos a registrar, ¿verdad?, los signos vitales, como la temperatura, el peso, la talla, el índice de masa corporal también del paciente, su frecuencia respiratoria, su frecuencia cardíaca, también su PA, vamos a registrarlo, ¿verdad? Entonces también de los signos vitales nosotros podemos observar qué es lo que también está afectando al paciente, y luego en su estado general,
en su estado general, nosotros vamos a colocar, ¿verdad? Todo lo que nosotros podamos encontrar en el paciente. Por ejemplo, en el estado general vamos a colocar si él está consciente u orientado en tiempo y espacio. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, ¿verdad? El paciente, cuando está consciente, pues lógicamente nos va a decir que los síntomas que él tiene. También, si está orientado, nos va a explicar dónde nosotros, dónde él se encuentra, ¿verdad? Si él está en el hospital, va a decir, yo me encuentro en el hospital, nos va a decir la fecha, el día, pero cuando no está orientado el paciente, él nos va a responder cosas importantes, ¿verdad? ¿Alguien tenía una pregunta o...? Señor Belti, cuando usted termine de dar esta información, ¿podría presentar a la licenciada porque ya la tenemos en la sala? Gracias, señor Iris. Entonces, y como les decía, ¿verdad? Ahí registramos todo el estado general del paciente y ya podemos sacarlo el diagnóstico y eso es en relación a todo lo que es la historia clínica. Entonces, aquí, ¿verdad? Terminamos con lo que es la historia clínica para que también, ¿verdad? La licenciada que nos va a impartir la charla, también, si ustedes tienen dudas, ¿verdad? Poder preguntar, que ella ha tenido experiencia, ¿verdad? En su profesión para poder explicarnos. Entonces, a continuación, les voy a presentar a la licenciada, abogada y notaria y enfermera profesional, Lilian Orozco, que esta mañana, ¿verdad? Nos va a dar la charla sobre también las obligaciones como personal de salud que nosotros tenemos como el paciente y también cómo llenar correctamente la historia clínica. Entonces, le dejo el tiempo a ella. Bienvenida, licenciada, y le dejo el tiempo, ¿verdad? Para que usted pues nos cuente un poquito, ¿verdad? De su trayectoria y de su experiencia. Entonces, recibamos a la licenciada Lilian Orozco. Gracias, muy buenas tardes. ¿Me escucho por ahí? Buenas tardes. La escuchamos, licenciada Lilian. Gracias, buen día, gracias Marquitos. Un placer saludarlos, disculpen ustedes la tardanza, pero las cuestiones laborales aquí se me complicaron en un momentito, entonces me dificulta muchas veces entrar en el horario que ya está estipulado para el efecto. Es un placer estar compartiendo con todos los jóvenes esta mañana y vamos a platicar un poquito en relación al manejo del expediente clínico. Tenemos las presentaciones ahí, Marquitos. La siguiente, Marquitos, por favor. La siguiente. Gracias. Vamos a hablar, como les indicaba anteriormente, lo relacionado al expediente clínico. Realmente cuando hablamos del expediente clínico es un proceso documental, un complejo, que se requiere de mucha experiencia principalmente y que pues a la larga de hoy vamos a ver generalidades únicamente en relación al manejo del expediente clínico, entrar detalladamente a cómo se maneja cada hoja. La verdad nos llevaríamos 4 o 5 horas para poder el manejo adecuado de cada una de ellas. El expediente clínico se puede definir como el documento escribe los antecedentes y los procesos de salud, ¿verdad? Cuando hablamos de los antecedentes, vamos a hablar probablemente de las enfermedades anteriores que ha tenido el paciente y que lógicamente vamos. Licenciada Lilian.
del paciente actual. Es decir, Licenciada Lilian, disculpe, fíjese que no se le está escuchando perfectamente. El sonido está entrecortado. ¿será el internet? Muy buen día. Lo que se puede hacer para mejorar la conectividad es solicitar a los estudiantes que puedan apagar sus cámaras, ya que se les ha verificado su ingreso a la sala. Muchas gracias. Jóvenes, podrían desconectar su cámara un ratito, apagarla para que se pueda escuchar mejor la conferencia. ¿Se escucha mejor? Ahora sí, licenciada, puede continuar. Gracias, muy amable. Hablábamos entonces que un expediente clínico es un documento escrito que contiene los antecedentes y los problemas de salud del paciente. Es decir, cuando hablamos de los antecedentes, vamos a hablar propiamente de las enfermedades anteriores, de los medicamentos anteriores, de los laboratorios que se le han realizado al paciente anteriormente, ¿verdad? Es decir, hace 5 años, hace 3 años, etcétera. Y los problemas de salud actual también van a estar contenidas en ella, es decir, qué enfermedades actualmente o ahorita está cursando el paciente, como también qué medicamentos, qué laboratorios actualmente se le están trabajando. En el expediente clínico vamos a encontrar también las medidas de diagnóstico, que estos son los laboratorios, las cuales el médico ha solicitado y que se van a incorporar dentro del expediente clínico, que puede ser, por ejemplo, un examen de heces, orina, una hematología completa, glicemia, etcétera, porque no sabemos qué medicamentos el médico va a indicar, como también algunos problemas que el paciente ha ocasionado, alguna reacción, por ejemplo, a algún medicamento que haya tenido. Entonces, en el expediente clínico, si ustedes observan, es un documento de forma escrita donde vamos a encontrar pues toda la historia relacionada a la enfermedad del paciente. La siguiente, por favor, Marquitos. El expediente clínico se puede definir como el registro de los sucesos que ocurrieron durante un lapso que recibió cuidados en una institución en particular. Es decir, que únicamente se va a contar con el expediente clínico media vez el paciente ingrese al hospital, ingrese a una institución de salud. Cuando él egresa, es decir, sale de la institución, pues lógicamente ya no va a existir ningún registro y que por lo tanto entonces, ¿verdad? Ahí no se va a manejar el expediente clínico. Si el paciente permanece 10 días en el área hospitalaria, pues lógicamente van a aparecer registros de esos 10 días. Pero en el caso, por ejemplo, que él se ausente del hospital, pues lógicamente no hay registros porque no podemos observar, no nos evidencia qué es lo que está pasando fuera de la institución. Dice que también se puede definir como una relación escrita de los antecedentes y problemas de salud de un paciente. Nos va a dar un registro, como también las medidas preventivas, es decir, las charlas, las educaciones en relación a salud que se le ha dado al paciente, los diagnósticos que puede ser, por ejemplo, algunos laboratorios que han ayudado a hacer un diagnóstico como un ultrasonido, una tomografía, un electrocardiograma, por ejemplo, y los resultados del laboratorio. Estos se van a incorporar también dentro del expediente clínico. La siguiente, Marquitos. Los propósitos, ¿por qué es que se debe de llevar un expediente clínico? Porque lógicamente necesitamos registros en los hospitales de un periodo
en que un paciente pues recibió cuidados en ese hospital, ¿verdad? No se le puede dar una atención al paciente si lógicamente no dejamos registrado todo lo que se ha hecho con él durante su estancia hospitalaria. Y luego, pues es una obligación que impone la ley para que todas las instituciones pues lleven un control escrito de todas las situaciones que se ha llevado a cabo con un paciente. En el caso, por ejemplo, de que pues, exista una denuncia por negligencia, por impericia, por imprudencia de parte del personal de salud, pues lógicamente mandan a traer el expediente clínico y este es un medio de prueba ante los casos legales que se van a manejar en un juzgado. Por lo tanto, ¿verdad? Es que es una obligación entonces de todos los hospitales, de todas las entidades de salud, de llevar un registro de todo lo que se va a trabajar con el paciente. La siguiente. Los hospitales deben de conservar los registros para no perder la información, ¿verdad? Por lo regular, siempre existen los departamentos de archivos que son los encargados de conservar y también de mantener en buen estado todos esos expedientes. Pues, como les decía, si yo quiero saber qué le pasó al paciente hace 8 años, ¿verdad? ¿Por qué llegó a la institución hospitalaria? ¿Qué medicamentos se le dio? ¿Qué laboratorios se le solicitaron? Pues únicamente con el hecho de ir a traer el expediente clínico, ya tengo toda la información relacionada a la atención de salud del paciente desde hace 8 años. También nos proporciona un registro de los datos en relación al enfermo y sirve de un medio de comunicación entre profesionales que se dedican al cuidado del paciente. Por ejemplo, si yo quiero saber hace 3 días cuál era el estado de salud del paciente en el turno de tarde de hace 3 días, pues únicamente pues voy a leer las anotaciones que corresponden a la tarde de hace 3 días y yo ya tengo ahí ya toda la información relacionada a qué pasó con el paciente. Es decir, no necesito llamar al compañero trabajador de turno y preguntarle, mira, ¿qué pasó con don José hace 3 días? No, es necesario hacer eso. ¿Por qué? Porque todos los registros pues van a aparecer en el expediente y únicamente pues tengo que acudir, ¿verdad?, a solicitar el expediente y a leer todos los sucesos que ocurrieron ese día. La siguiente, Marquitos. Sirve de base para que el médico y la enfermera planeen los diagnósticos y los regímenes terapéuticos en el cuidado del paciente. El médico y la enfermera o enfermero son los que comúnmente manejan el expediente clínico. Ambos registran todo lo que se trabaja con el paciente y los dos pues planean, ¿verdad? También cuál es el mejor manejo que se le va a trabajar con ese paciente. Es decir, planifican, ¿verdad? El cuidado del paciente, tanto el médico como la enfermera. Y aparte de eso, pues también estos expedientes clínicos sirven de base para realizar, por ejemplo, estudios de investigaciones, especialmente tesis, que es muy importante para los profesionales que van a optar a un grado académico de licenciatura. La siguiente, por favor, Marquitos. Su importancia legal, porque es el expediente clínico tiene una característica desde el punto de vista legal, ¿verdad? Pues cuando hablamos de que el expediente tiene un aspecto legal es porque, como mencioné anteriormente, es un medio de prueba ante los tribunales y en los cuales, pues, el expediente, pues, el juez puede determinar si el profesional actuó de forma correcta o bien su actuación fue de forma incorrecta, porque aparece todo anotado. Nosotros consideramos el expediente clínico como un acta de cuidados, ¿verdad? Es decir, todo lo que pasa con el paciente
queda debidamente registrado las 24 horas del día. Y si el paciente estuvo hospitalizado 2 meses, pues vamos a encontrar anotaciones durante esos 2 meses, las 24 horas del día. El expediente, pues lógicamente, ¿verdad?, es propiedad de la institución y en muchas ocasiones el Ministerio Público secuestra el expediente clínico, es decir, manda a recoger, a traer el expediente clínico a las instituciones y pues se la llevan directamente al Ministerio Público y este es un medio de prueba que ellos tienen, al igual, para iniciar un proceso legal en el caso del fallecimiento de algún paciente y en los que los familiares pues posiblemente estén argumentando que hubo una negligencia. Por lo tanto, si estamos hablando que es un medio de prueba, esta tiene que estar bien guardada y las instituciones de salud pues tienen sus propias normativas para poder trabajar el expediente clínico, ¿verdad? Se utilizan colores como, por ejemplo, anotaciones en color azul, verde y rojo. Además de eso, también hay que saber trabajar cada uno de los del expediente clínico para no cometer errores. En el expediente clínico no podemos usar corrector. En el caso de una equivocación no se puede tachar, no se puede borrar, no se puede utilizar ninguna corrección en el expediente clínico. Entonces lo que comúnmente se hace ahí es que se testan en el caso de haber cometido un error. Se les enseña a testar porque no, como les decía, no podemos borrar, no podemos tachar, no puedo usar corrector, ¿verdad? Porque es un documento legal. La siguiente, por favor. Bueno, ¿qué responsabilidades tiene el personal de salud que maneja el expediente clínico? Primero, ellos son los responsables del uso correcto y de la custodia del expediente clínico. En el caso, por ejemplo, de individualizar una... Recordando rápidamente la extensión de codo, para estimular tus tríceps. ¿Y cuál es la extensión del codo? Este movimiento. En lo posible lo... Eso, ellos son los encargados en estar verificando que las hojas no estén borradas, que las hojas no estén tachadas, que las hojas estén debidamente foliadas con nombre correcto del paciente, con el número del expediente, con el número de cama, por ejemplo. Y aparte de ello, pues ver que, por ejemplo, la hoja no esté doblada, ¿verdad? Y que no haga falta hojas propiamente dentro del expediente clínico. ¿Por qué? Porque es una responsabilidad claramente determinada para el personal de enfermería, el encargado de verificar que se maneje adecuadamente el expediente clínico. También se puede decir que cuando vamos a trabajar en ese expediente clínico, que cuando se va a hacer anotaciones, mejor dicho, pues se haga con una letra clara, ¿verdad? Con una letra legible y que lo que vayamos a anotar ahí, pues sea lógicamente situaciones verdaderas. En ningún momento yo puedo inventarme algo, ¿verdad? Y voy a hacer constar en esas hojas que, por ejemplo, el paciente vomitó 5 veces, cuando en realidad el paciente nunca vomitó. Entonces, pues no estoy haciendo veraz, no estoy dando esa característica desierta de la nota de enfermería. Recordemos que la nota de enfermería, que todo el manejo del expediente clínico es considerado como documento legal, es medio de prueba. La siguiente. ¿Qué actividades vamos a realizar para manejar el expediente clínico? Primero, foliar las hojas de cada formato. Es decir, vamos a anotar el nombre completo del paciente, los 2 nombres, los 2 apellidos, el número de registro médico, el servicio en el cual él está, ¿verdad? Y el número de cama. El expediente clínico no se presta a nadie, es únicamente exclusividad del hospital y tendrán derecho a
trabajarlo únicamente a las personas quienes tienen contacto con el paciente, el médico, el estudiante de medicina, el personal de enfermería, el estudiante de enfermería, por ejemplo, ¿verdad? El nutriólogo, el licenciado en farmacia, y a todas aquellas personas que al igual van a trabajar con el paciente, pues ellos sí tienen derecho, lógicamente, a consultar el expediente. Pero el expediente, lógicamente, cuando al paciente se le da egreso de la institución, ese expediente queda en la institución. No se entrega al paciente, sino es propiedad de la institución. Y pues lógicamente en el caso que haga falta una hoja, pues hay que notificar inmediatamente, ¿verdad?, que esa hoja fue extraviada y hay que buscar quiénes fueron los responsables en la pérdida de esa hoja. La siguiente, Marquitos. Bueno, el expediente no se debe de utilizar para otro fin, únicamente para planear el trabajo con el paciente. En este expediente se va a adjuntar informes, ¿verdad?, referencias, exámenes que se le ha realizado también a nuestro paciente. Verificar que los informes que se van a incorporar al expediente pues sean del mismo paciente, ¿verdad? Porque muchas veces nos podemos equivocar y podemos pegar al expediente clínico informes que no pertenecen a este paciente. Vamos a la siguiente, por favor, Marquitos. Los objetivos del expediente clínico nos permite obtener información clara y oportuna en relación a las indicaciones del médico. Nos va a dar información en relación a la atención del paciente. La siguiente, por favor. Y dentro de las ventajas del expediente clínico tenemos que es una valiosa fuente de información confidencial. ¿Por qué? Porque la información que está contenida en ella únicamente lo va a conocer el personal médico, el personal de enfermería, el personal que trabaja con el paciente, pero nadie más puede saber qué contiene, ¿verdad?, ese expediente clínico. Por eso es confidencial, es decir, nadie más que el personal de salud, ¿verdad?, tiene el derecho de conocer esa información. Pero por lo regular, puede llegar un vecino del paciente, un primo, y quiere verificar, quiere leer el expediente clínico, pues definitivamente no tienen opción, ¿verdad?, porque únicamente es para manejo del personal que trabaja en la institución. Ya hablamos el carácter legal un poquitito, también ya hablamos en relación a que nos permite hacer investigaciones. La siguiente, por favor. Permite el aprendizaje de varias disciplinas, porque aquí aprende, ¿verdad?, desde estudiantes hasta personas que ya tienen ya un nivel ya mucho más especializado en la medicina. Entonces, todo el mundo aprendemos a través del expediente clínico. Nos permite dar toda la información completa del paciente, los problemas de salud y también cómo vamos a trabajar esos problemas. La siguiente, por favor. Muy bien, esto es muy importante. ¿Cuáles son los componentes del expediente clínico? Es decir, ¿qué hojas contiene el expediente clínico? Y cuando hablamos del expediente clínico, pues es un sinnúmero de hojas, ¿verdad?, que vamos a encontrar en él. Primero vamos a encontrar la hoja de admisión. Esta hoja consiste principalmente en que aquí vamos a encontrar datos generales del paciente: nombre, edad, sexo, procedencia, por ejemplo, religión a la que pertenece, el motivo de consulta, la historia de la enfermedad, el examen físico que el médico ha realizado, lo vamos a encontrar también en esta hoja de admisión. Y antecedentes, por ejemplo, si el paciente ha sido vacunado, pues qué vacunas va
vamos a hacer énfasis, ¿verdad? Si es que el paciente pues ha sido vacunado de tétanos, de, no sé, algún otro tipo de vacuna, influenza, por ejemplo, pues tiene que aparecer registrado en esa hoja de admisión, que es donde nos va a dar los datos generales del paciente. También está la hoja de signos vitales. Aquí vamos a anotar los signos, como lo es la temperatura, el pulso, la respiración, la frecuencia cardíaca, la presión arterial en cada turno, es decir, en la mañana, en la tarde y en la noche. Y tenemos también la hoja de evolución, que esto es únicamente exclusividad del médico. El médico ahí hace sus anotaciones en relación a las recuperaciones del paciente, ¿verdad? Nos va a indicar cómo está evolucionando, es decir, si el paciente está mejorando, si el paciente no está mejorando, su condición de salud. La siguiente, Marquitos. La hoja de órdenes médicas se encuentra todas las indicaciones que el médico quiere que el personal cumpla con el paciente, como por ejemplo, la dieta, qué tipo de le va a dar al paciente, el reposo, ¿verdad? Si hay calificaciones, cada cuánto, cómo es que quiere el médico que se hagan esas curaciones. También medicamentos, ¿verdad? ¿Qué tipo de medicamentos el médico pues está ordenando? Tienen que aparecer en las hojas de órdenes médicas. Las notas de enfermería, que son registros exclusivamente para el personal de enfermería, en los cuales ellas o ellos pues van a realizar su acta de cuidados, ¿verdad? En mañana, tarde y noche. La hoja de control de medicamentos sirve para anotar todos los medicamentos que el paciente va a recibir de su estancia hospitalaria. En la hoja de laboratorios, aquí se va a pegar los resultados de exámenes de laboratorio que se le han solicitado, como heces, orina, hematología, glicemia, creatinina y otros laboratorios. La siguiente, por favor. Muy bien. Esta hojita que ustedes observan es parte del expediente clínico. No lo mencioné al principio porque pues tiene no muchos años de haberse incorporado en el sistema de salud. Esta se llama receta única de equipo médico quirúrgico. Esta se realiza cuando el paciente pues necesita alguno de los elementos o materiales, como por ejemplo hilos, ¿verdad? Que ahí dice Vicryl, por ejemplo, catgut crómico, seda, pues esos son suturas, son hilos que el paciente pues puede utilizar. Entonces, cuando nosotros necesitamos hacer una sutura, porque el paciente llegó con una herida, pues hay que solicitar el hilo que se va a solicitar también en esa hojita especial, ¿verdad? Si hay que canalizar al paciente, pues vamos a solicitar también la aguja, el equipo de venoclisis, y para que farmacia nos lo pueda proporcionar, es necesario utilizar esta hojita que se llama unidosis, que nos va a servir para solicitar ese equipo especial. A la siguiente, por favor. La hoja de admisión, ya hablé un poquitito que vamos a encontrar los datos generales del paciente. Vamos a encontrar también lo que es el examen físico. Si es, por ejemplo, paciente mujer, se incorpora el examen ginecológico y se le pregunta cuántos embarazos ha tenido, cuántos partos, cuántos abortos, cuándo fue la fecha de su última regla y si es que está embarazada, pues cuándo es la fecha probable de su parto, ¿verdad? La siguiente, por favor, Marquitos. Esta hoja que ustedes observan ahí es la historia clínica. Ustedes pueden observar, es un formato que el médico debe de llenar y ahí aparece abajo lo que es el examen físico
que el médico le realiza al paciente, ¿verdad? Es un examen cefalocaudal, es decir, lo va a iniciar de la cabeza hacia los pies y el médico pues va a anotar todo lo que ha encontrado, ¿verdad? En esa hojita. La siguiente, por favor, Marcos. Esa es la parte posterior de la hoja. Ahí el médico termina el examen físico, pero también hace anotaciones en relación a la impresión clínica, es decir, los diagnósticos que el paciente se le va a dar. Los diagnósticos es similar a lo que nosotros conocemos como, por ejemplo, las enfermedades, ¿verdad? Entonces, ahí va a anotar, por ejemplo, hipertensión, diabetes mellitus, diarreas, intoxicación alcohólica, podría ser rotavirus, etcétera. Ahí van los diagnósticos. Y luego viene la hoja de signos vitales y como les decía, aquí vamos a anotar los signos en los 3 turnos, ¿verdad? En la mañana, en la tarde y en la noche. En la siguiente diapositiva vamos a ver en qué consiste esa hoja de signos vitales. La siguiente, Marquitos, por favor. Lilian, Sí. una estudiante levantó la mano. No sé si dejamos las preguntas conforme ellos vayan realizándola o al final. ¿Solo es una pregunta, Víctor? ¿Te manda? Solo es una pregunta. Sí. A la que hay ahorita. Bueno, sí. a ver. La estudiante Michelle, por favor. Michelle, buen día. ¿Cuál es su pregunta? Bueno. Se confundió, perfecto. Entonces vamos a continuar. Continuamos. Perdonen, en esta hoja vamos a anotar los signos vitales en la mañana, en la tarde y en la noche. Aquí se anotará, por ejemplo, lo que es la temperatura, el pulso y la respiración en los 3 turnos. Entonces, ¿qué es lo que tienen que observar ahí? Pues lógicamente tienen que anotar de acuerdo al color, ¿verdad? Identificar pues cada turno. Vamos, por ejemplo, a anotar los signos vitales en la mañana, se van a hacer con azul, los signos vitales en la tarde en color verde y los signos vitales, por ejemplo, en la noche, pues lo vamos a hacer con color rojo, ¿verdad? Es un poquito complicadito a veces el manejo de esta hoja, pero que a la larga en la parte práctica es donde pues vamos a lograr el mejor manejo, ¿verdad? Vamos a la siguiente, por favor. En la hoja de evolución vamos a encontrar los registros, los cambios significativos que el paciente presenta. Este es únicamente para el manejo del médico y pues aquí vamos a ver de que van a aparecer, ¿verdad? Sus anotaciones del médico, en donde va a indicar, pues, en relación, por ejemplo, cuáles han sido los cambios que el médico ha podido observar. La siguiente diapositiva, por favor. Lo dejaste ahí. Gracias. Esa hoja que ustedes observan, casi del lado izquierdo, ¿sí? Aparece, por ejemplo, la fecha, la hora, y luego vienen las anotaciones. Esta hoja es la que se denomina hoja de evolución y cuya finalidad, pues lógicamente, es exclusiva para anotaciones del médico. Vamos a la siguiente, por favor, Marcos. Muy bien, la hoja de órdenes médicas, importantísima, ¿verdad? Porque aquí vamos a encontrar las instrucciones del médico
y en las cuales pues, él va a indicar cómo es que se debe de ejecutar, ¿verdad?, las actividades con el paciente. Aquí, en las órdenes médicas, pues lógicamente es el personal de enfermería el encargado de cumplir con esas órdenes. Y que, como ustedes pueden observar, si pasamos a la siguiente diapositiva, está la hoja de órdenes médicas. Y como les decía, en esta hoja va a aparecer la dieta, el reposo, las indicaciones, por ejemplo, en relación a cada cuánto quiere que se tomen los signos vitales, el médico, y aparte de ello, pues vamos a verificar las disculpen, ahí hubo un problema del internet. Pero en esta, por ejemplo, usted debe determinar, ¿verdad?, que dice laboratorios, hematología, glicemia, heces, creatinina, etcétera. Los medicamentos, nos dice oxígeno a 5 litros por minuto por cánula binasal, control de glicemia cada 6 horas, etcétera. Entonces, en esta hoja pues va a aparecer todo lo que el médico quiere que se cumpla con el paciente. La siguiente, Marquito. Podemos pasar a la siguiente presentación. Muy bien, gracias. Tenemos la unidosis. Aquí vamos a encontrar los medicamentos que el médico va a ordenar. Si pasamos a la siguiente presentación, por favor, Marquitos, para esa. Esta es la hoja. Entonces acá el médico va a indicar qué medicamento se le va a ordenar al paciente, cuál es la dosis, que la dosis más que nada pues es la cantidad, ¿verdad?, de medicamentos de acuerdo al peso del paciente. La vía, sabemos que hay muchas vías para administración de medicamentos, PO, IP, IM, subcutánea, intradérmica, etcétera. Y la frecuencia, ¿cada cuánto? Cada 12 horas, cada 6, cada 8, cada 4, cada 3, etcétera, ¿verdad? Entonces esa es la hoja donde vamos a encontrar los medicamentos. Vamos a la siguiente presentación, Marquitos. Gracias, ahí se ve mejor la hoja de unidosis. Ustedes pueden observar los medicamentos, la dosis, la vía y la frecuencia, ¿verdad? Por ejemplo, dice amikacina, 750 miligramos y de 24 horas. La siguiente, por favor, Marquitos. Muy bien, la hoja de control de medicamentos. Si pasamos a la siguiente, les voy a explicar de mejor manera la hoja. Gracias, ahí estamos, Marquitos. Esta hoja que ustedes observan en blanco, el expediente es importante en que el médico está ordenando el medicamento y que también en la fecha en que nosotros, como enfermeros, ¿verdad?, vamos a cumplir ese medicamento. Entonces se anota la fecha, la hora, el medicamento y el día que corresponde la administración. O sea que ahí vamos a encontrar el registro de toditos los medicamentos. La siguiente, por favor.
Y en esta hoja pues vamos a encontrar, por ejemplo, ¿verdad?, algunos cambios que el paciente ha reportado. No sé, ¿se escucha por ahí? Señor Iris, me dicen que... Ah, sí, ahora sí ya estamos. Perfecto. Muy Ahora bien. sí, licenciada. Gracias. Vemos, por ejemplo, la nota... Recibió al paciente, por ejemplo, acostado en su cama, ¿verdad? Paciente se recibe en su unidad. ¿Cómo se recibió? Consciente, inconsciente, desorientado, intranquilo, irritable, ¿verdad? ¿Qué se le hizo? Por ejemplo, si se le tomó signos vitales, anotamos ahí, ¿verdad? Se procede a la toma de signos vitales, siendo estos presión arterial 160, temperatura 36.8, pulso, por ejemplo, 60 por minuto, frecuencia respiratoria 12 por minuto. Si el paciente ingirió sus alimentos, es muy importante también indicarlos ahí, ¿sí? Vomitó, ¿verdad? Si defecó, si el paciente miccionó, por ejemplo, si el paciente presentó fiebre, presentó diarrea, algún dolor, si él lo refirió, si tuvo sangrado de la herida, si, por ejemplo, el paciente no quiere caminar, si el paciente refiere dolor en algún lado del cuerpo, pues es importante realizar esas anotaciones, ¿verdad? Al igual que medicamentos se le administraron, si se realizó la curación o no se le realizó la curación. Si usted observó, por ejemplo, algo como no normal en el paciente, como por ejemplo un área rojiza en el cuerpo, un moretón en el cuerpo, una herida también en el cuerpo, etcétera. O sea, todo lo que usted observa es importante colocarlo en la nota de enfermería. La siguiente, por favor, Marcos. Gracias. Las medidas que, por ejemplo, se realizaron con el paciente, observaciones en relación a su conducta, ¿verdad? Porque recibimos al paciente bien, el paciente muy consciente, pero en una hora el paciente está intranquilo, está gritando. Es un paciente como que, pues nosotros decimos, el paciente está irritable, ¿verdad? Está gritando, está hablando cosas que son fuera de la normalidad. Entonces, pues aquí hay un cambio de conducta muy visible en nuestro paciente, ¿verdad? Los cuidados que le dimos y aparte de eso también los medicamentos que le administramos. La siguiente, Marquitos. Muy bien, si se le enseñó algo al paciente, pues es importante también especificarla. Esa es la hoja donde vamos a registrar, en el caso de enfermeros, pues todas las anotaciones que anteriormente les indiqué en esta hojita, ¿verdad? Se hace, por ejemplo, en el turno de mañana con color azul, en el turno de tarde con color verde y en el turno de noche, pues con color rojo. La siguiente presentación, por favor. Esa es la hoja de laboratorios. En esta hoja vamos a pegar, por ejemplo, los resultados de exámenes de heces, orina, hematología, glicemia, creatinina, ultrasonidos, que el paciente al paciente se le ha realizado. Entonces, todos esos lo pegamos, ¿verdad? Con masking tape o si tenemos por ahí alguna cola, un pegamento, pues lo vamos a incorporar, lo vamos a pegar en esa hojita. Entonces, prácticamente ahí es lo que compone prácticamente los componentes del expediente clínico, ¿verdad? En relación, por ejemplo, a cómo se trabaja, pues cada hojita, pues de igual manera necesitaríamos tener nuestras hojitas ahí a la mano, ¿verdad? Y ustedes pues seguir las instrucciones en relación al llenado de cada una de ellas. Pues es un poquito complejo el manejo del expediente clínico, ¿verdad? Y que pues a la larga
la experiencia en la que va a ser en relación al trámite de órdenes médicas, que es otro de los elementos que comúnmente hacemos. Es muy compleja, que de hecho es mucho más específico para el personal de enfermería. Entonces, a señor Iris, no sé si hay por ahí algunas dudas que resolver, señor Iris. Hay una pregunta que dice que una estudiante tiene entendido que en algunas hojas se llenan los días anotando con números romanos. Pero si ella no sabe si en todas las hojas es igual o hay algunas específicas. No, por lo regular los números romanos no los manejamos, ¿sí? Manejamos ahí sí que los números ordinarios, ¿verdad? Pero números romanos no se maneja en el expediente, en los cuales pues vamos a utilizar, por ejemplo, el número romano 1, 2, 3, 4, 5, no, todos son ordinarios. Solamente esa pregunta ahí en el chat, licenciada. Muchas gracias. Pues, señor Iris, son generalidades propiamente en lo que es el manejo del expediente clínico. Para realizar una clase práctica, pues yo lo que hago con los estudiantes es que les envío un expediente para que ellos lo impriman y el día que vamos a dar la clase práctica, ellos ya tienen su expediente. Entonces vamos dando las instrucciones y ellos van trabajando directamente llenando cada una de las hojas, que es lo más importante, ¿verdad? Porque sí hay que especificarles detalladamente cada aspecto de estas hojas. Pues lógicamente, como les decía, hoy solo vamos a ver generalidades, conocer un poco el expediente clínico, los componentes del expediente clínico, para qué sirve cada una de las hojas, que era lo más importante el día de hoy. Entonces, no sé si existen por ahí algunas dudas, sugerencias o algo que ustedes quisieran hacerlas, que estamos en la buena disposición. Jóvenes, si tienen alguna pregunta para la licenciada. Únicamente, señor Iris, agradecerle a la licenciada Lili por su aporte en esta charla, con datos muy importantes que estos le servirán a cada uno de los estudiantes. Que Dios la bendiga, licenciada, y gracias por apoyarnos en esta actividad. Bueno, muchas gracias a ustedes. Tal vez algunos de los jóvenes me han visto por ahí, por los pasillos de la universidad. Y agradecerles también la oportunidad y disculparme por las situaciones laborales de las cuales pues uno ya ha adquirido, ¿verdad? Me hubiera gustado platicar más con ustedes, pero tengo compromisos laborales ahorita a las 11:30 también que cumplir, y pues estoy en la buena disposición para la siguiente, si ustedes desean, pues darles también alguna orientación que con mucho gusto pues podré apoyarlos a ustedes bastante. Dice aquí, tengo duda, pero con lo del proyecto. Bueno, entonces las dejo a las encargadas propiamente del proyecto. Muchas gracias a todos ustedes y que tengan una feliz mañana, un poco fría, pero hay que abrigarnos bien para mejorar un poquito el calor humano. Gracias a todos ustedes. Gracias, licenciada Lilian, por darnos hoy la oportunidad de escucharla. Ya la licenciada Celia pues ya agradeció. Algunas preguntas que mandaron de último los jóvenes. Si usted observa en el chat, los números 7 son aplausos que ellos le están enviando. Eso sí no sabía, tantos 7. Yo decía, pero ¿y eso qué? ¿Será que se confundieron? Son los aplausos que usted se está mereciendo el día de hoy. Ay, muchas gracias. Por el esfuerzo, sabemos que... Ahí los espero cuando estén, ahí los espero cuando estén técnico de enfermería, a ver si me van a dar muchos aplausos.